¿Alguna vez has escuchado historias de terror donde la tierra misma quiere devorarte? Porque hay lugares donde el suelo no es solo barro, es un monstruo hambriento. En 1917, en el campo maldito de Passchendaele, miles de soldados desaparecían sin dejar rastro. Se hundían en un fango oscuro que parecía moverse, respirar, esperar. Cada paso era una sentencia de muerte, cada grito, el último. Entre ellos marchaba el capitán Arturo Valverde, un hombre valiente obligado a caminar sobre un cementerio vivo. Cadáveres mezclados con tierra podrida, ojos vacíos que parecían suplicar o advertir. No era una simple guerra. Algo antiguo despertaba bajo las botas de los soldados. Algo que llevaba siglos dormido, hambriento, paciente, sediento de carne humana. Las noches eran peores. El silencio se quebraba con sonidos imposibles, como si las profundidades llamaran a los vivos, como si el infierno estuviera justo debajo. Cuentos de terror han intentado explicarlo. Historias de terror lo han convertido en leyenda. Pero la verdad sigue enterrada allí, aguardando. ¿Qué ocurre cuando la guerra ya no es el mayor enemigo? ¿Qué pasa cuando el campo de batalla quiere tragarse tu alma? Prepárate para descubrirlo. Bienvenidos al canal. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Asegúrate de revisar si ya estás suscrito y si esta historia te pone la piel de gallina, deja tu like para apoyarnos y que esta comunidad de terror siga creciendo. Hendrik Bauer solía reírse de los rumores, como quien aparta una mosca con la mano. Decía que los veteranos inventaban cuentos de terror para domar el miedo, para dar forma a lo innombrable. Pero aquella noche, la niebla fue distinta. No era un velo, era una carne pálida pegándose a la piel, entrando por la boca, empañando la vista. El barro tragaba pasos con un chasquido húmedo, y muy adentro, algo parecía lamer la tierra. Hendrik caminaba pegado a Valverde, farol cubierto, respiración corta. A lo lejos, un fuego apagándose dibujaba sombras alargadas, como dedos buscando cuello. «No te separes», murmuró el capitán. Hendrik asintió, aunque su garganta ya sentía el reseco de una pregunta que no quería pronunciar. Fue entonces cuando oyó el primer susurro. No venía del viento ni de los hombres, venía del fango. Una voz gastada, ronca, como si las tripas de la trinchera hubieran aprendido a hablar. «Bauer», dijo. No gritó, no gimió. Dijo su nombre con familiaridad enferma. Hendrik detuvo el paso. El farol tembló. Valverde giró y vio cómo la neblina se abría como una mandíbula lenta. Dentro, algo se movía a ras del suelo. Dos ojos enfermos, amarillentos, asomaron entre tablones podridos y cascos vacíos. No brillaban, supuraban. Era una mirada que recordaba carne, que había memorizado el olor de la sangre seca. «Sigue», ordenó Valverde, pero la voz le salió áspera, como si la niebla le lijara el paladar. Hendrik dio un paso y el suelo le devolvió un aliento frío. No era aire, era una lengua húmeda, de barro rozándole las botas. Se inclinó apenas para apartar un casco, y entonces vio la mano, negra, fina, huesuda, con uñas largas y blandas como ceras viejas. La mano no tiraba hacia arriba, empujaba desde abajo. Las historias de terror que había escuchado en los barracones le golpearon la cabeza de una sola vez. El ghoul de ojos enfermos, el necrófago que se alimentaba de lo que la guerra dejaba atrás. No solo carne, recuerdos, nombres, oraciones, cuentos de terror, se dijo. Pero su voz interior ya estaba rota. El susurro volvió, cercano, casi pegado al tímpano. Parecía venir de todos los cadáveres a la vez, como si compartieran garganta. Hendrik buscó a Valverde, encontró su silueta rígida y el brillo opaco del acero en su mano. Un ruido de roer subió desde las tablas. Algo masticaba madera, cuero, metal, hambre infinita, hambre de siglos. Una bota abandonada se movió sola, arrastrada hacia una grieta. Hendrik apuntó el fusil. Disparar allí era llamar al infierno entero. Disparó. El fogonazo iluminó una boca absurda, sin labios, hecha de fango y astillas, y en el centro, una lengua pálida cosida con alambres finos. La bala se perdió en la mucosidad oscura. El silencio posterior fue peor. Fue denso. Fue expectante. De repente, algo tiró del tobillo de Hendrik y él cayó de lado, tragando barro,
oyendo risas con sabor a óxido. Valverde lo tomó por el cuello de la guerrera y lo alzó con violencia. Detrás, la trinchera pareció hundirse medio palmo, como una bestia, incómoda acercándose al borde de su madriguera. «¡Retrocede!», gruñó el capitán, y cada sílaba arrastró una hebra de niebla. Caminaron a ciegas entre cuerpos rígidos, con cruces de madera clavadas de cualquier manera, y la niebla comenzó a imitar pasos que no eran suyos, respiraciones que parecían copiadas, murmuraciones en idiomas mezclados. Hendrik comprendió que el ghoul no era una criatura sola, era un hambre con 1000 bocas usando los restos del campo como lengua. Lo supo cuando vio, apenas por un segundo, su propio reflejo en un charco, su cara hundiéndose, como si el agua quisiera probársela. Se detuvo sin pensar, y ese alto fue una ofrenda. El susurro cambió de tono. No lo llamaba Bauer, lo llamaba Hendrik, como su madre, como en los días antes de la guerra. El barro olía a cocina pobre, a lluvia en Texas, a pan recién hecho. La nostalgia como cebo. Valverde le golpeó el hombro. «No mires». Siguieron, conteniendo el impulso de rezar, porque los rezos, allí, sonaban a invitación. A lo lejos, una bengala desgarró el cielo. La luz mostró por un instante la forma real de aquello que se arrastraba entre los tablones. No tenía figura. Era una lógica de gusanos, una congregación que imitaba un cuerpo cada vez que necesitaba engañar a un hombre. La bengala cayó, y el mundo volvió a ser de la niebla. Hendrik sintió que el susurro se alejaba, como si la criatura hubiera perdido interés. Pero no fue alivio, fue peor. Era la certeza de que había elegido algo más sabroso, alguien más confiado, quizá a pocos metros. Y en ese vacío de sonidos, cuando hasta los muertos parecían aguardar, Valverde escuchó otra voz pronunciando su propio apellido en el barro, con una cortesía antigua, como si el infierno tuviera modales. Entonces supo que la niebla no se había retirado. Solo estaba preparándose para otra forma de acercarse, una que ninguno de los dos querría reconocer cuando llegara. El puesto médico era una casa rota de tablas anudadas con vendajes, olor a cloroformo pobre, yodo, aguado y sangre vieja. Isabel Fournier contaba cuerpos en silencio, con los dedos helados, mientras afuera la neblina lamía las lonas como un animal paciente. A esa hora los hombres dormían a tirones, con respiraciones que parecían aserrín en pulmones húmedos. Ella caminaba entre camillas improvisadas, mirando rostros que ya no devolverían la mirada. Al final del día, el barro seguía subiendo, y Isabel pensaba que el campo tragaba no solo muertos, también nombres, historias de terror, susurradas en francés, alemán, español, cuentos de terror para convencerse de que había una lógica, aunque fuese maldita. Esa noche, exhausta, apoyó la espalda en un tronco negro y dejó que la fiebre ajena se apagara sola. Cerró los ojos un segundo, el segundo exacto en que comenzó la masticación húmeda. No era un animal grande, no era un hombre hambriento, era un sonido íntimo, meticuloso, como si la boca supiera dónde morder para no desperdiciar nada. Después vino el crujido, suave primero, insistente después, hueso cediendo bajo dientes delgados. Isabel abrió los ojos. La niebla estaba quieta, espesa, con ese silencio que no es ausencia de ruido, sino expectativa de algo que quiere mostrarse. La vio a pocos metros, agachada sobre un cuerpo envuelto en manta, con la cabeza inclinada como quien reza, piel tan pálida que casi era luz, demasiado delgada, brazos larguísimos, articulados de un modo incorrecto, cabello blanco enmarañado, húmedo, pegado a un cráneo delicado. La figura movía la mandíbula con una calma abominable, separando tendones con una lengua que parecía recordar sabores antiguos. Isabel no gritó. El miedo verdadero seca la voz y la vuelve piedra. Su mano buscó el crucifijo bajo la blusa, la cadena fría pegada al sudor. Lo alzó apenas, como si una cruz pequeña pudiera ordenar el mundo. Entonces la criatura levantó la mirada. Ojos verdes, brillantes, de un verde enfermo, profundo, con vetas amarillas como pus que aprendió a ser luz. No había rabia en esos ojos. Había reconocimiento, como si la conociera de otro tiempo, como si le hubiera tenido en brazos siendo niña. Isabel sintió que el estómago se le vaciaba, no por asco, sino por una pena antigua que no era suya.
Las leyendas lo habían dicho. Algunas cosas no odian. Comen. Solo eso. Sin culpa. Sin pausa. La figura se irguió con sus brazos de hilo. La boca seguía trabajando sin abrirse del todo. La niebla parecía entrarle por las fosas nasales y salir por la nuca, como un humo inverso. El crucifijo tembló en los dedos de Isabel. «Vete», alcanzó a susurrar, en francés primero, luego en un español aprendido en hospitales de campaña, una súplica más que una orden. El monstruo inclinó la cabeza, curioso, y dio un paso que no dejó huella. El aire se contrajo. El alarido vino entonces, seco, agudo, como metal frío raspando vidrio. Un grito que no nació de garganta, sino del barro mismo. Las lonas vibraron, los frascos tintinearon, los heridos se movieron en sueños asustados. La criatura se deshilachó ante sus ojos. No huyó, se desvaneció, como si hubiese decidido ser niebla de nuevo, como si el campo la hubiera reclamado. Quedó el cadáver a medio devorar, el vendaje cortado con precisión de bisturí. Quedó un hilo de saliva espesa sobre el pecho, brillando como una costura mal hecha. Isabel bajó la cruz, con los brazos pesados. Respiró. El silencio regresó con una forma distinta, cargado de presencias. Algo jadeó bajo las tablas. Algo raspó el borde de la camilla con uñas blandas. Se inclinó para cubrir el cuerpo, y entonces notó la ausencia. Al muerto le faltaba la placa de identificación. En su lugar, un pedazo de cuero húmedo, marcado con letras que el agua había hinchado. Alcanzó a leer Val, nada más. Valverde. El nombre cruzó su mente como una bengala. Pensó en el capitán que todos nombraban en susurros, en el amigo alemán que lo seguía como sombra. Pensó, y esa sola idea encendió otra masticación a su espalda. No estaba sola con sus pensamientos. La niebla escuchaba. Una sombra se asomó por la lona. Hendrik, empapado, pálido. Detrás, el capitán, con la mirada clavada en el suelo, como si supiera que el enemigo verdadero no estaba delante, sino debajo. Isabel alzó la mano para pedir silencio. Olían a pólvora, a tierra agria, a miedo contenido. «La vi», dijo, y el hilo de voz bastó para que el barro en la entrada hiciera una pequeña ola, como un animal feliz por el sonido de una campana. Nadie se movió. Los tres comprendieron al mismo tiempo que aquello que devoraba cuerpos también probaba nombres, y que ese gusto nuevo lo estaba llamando hacia ellos. El farol parpadeó. Un zumbido sordo comenzó a recorrer las paredes, subiendo por las mantas como una colonia de insectos invisibles. Afuera, el campo exhaló. La niebla, paciente, se agrupó otra vez, como si quisiera tomar forma humana una última vez antes de acercarse de verdad. Isabel apretó el crucifijo. Hendrik aseguró el fusil. Valverde dio un paso que no hizo ruido. El alarido volvió, más lejos, más hondo, como si invitara, como si prometiera. Y la tierra, obediente, empezó a moverse bajo sus botas, marcando el rumbo hacia un lugar del que ninguno querría recordar la salida. El amanecer no trajo alivio. Trajo un color gris que parecía ceniza en suspensión, como si el cielo hubiera sido quemado por dentro. Valverde reunió a Hendrik y al sargento Elias Corbett sin levantar la voz. No hacía falta. El campo entendía órdenes mejor que los hombres. Cruzaron tablones, rotos, charcos que olían a metal y a pozo, cascos aplastados con marcas de dientes. La niebla se retiraba a trompicones, dejando ver el mapa de la noche. Huellas a medias, vendas arrancadas, una pala clavada al revés como una cruz cansada. Llegaron al borde de un cráter lleno de agua sucia, un espejo turbio donde el cielo se negaba a mirarse. Hendrik contuvo el aliento. Elías se santiguó sin convicción, apenas un trazo, como si temiera llamar la atención de lo que escuchaba. En la orilla, 3 cuerpos yacían con el pecho abierto. No era cortes de bayoneta, no era explosión, garras, 4 surcos paralelos, profundos, limpios, como si la carne hubiera cedido por obediencia. La piel no estaba desgarrada, estaba apartada, como cortina. Debajo, el trabajo meticuloso de una mano que no era mano. Hendrik tembló, los dientes golpeándoles la boca como telegrafistas sin mensaje. Elías recitó palabras que olían a infancia y establos. Valverde guardó silencio, pero su pulso tamborileaba la sien, con una cadencia marcial, no por valor, por rabia. El agua del cráter se movió con una ondulación breve. No viento,
no piedra, algo respirando desde el fondo. Valverde se arrodilló junto al primer cuerpo, un joven con barro en las pestañas. Le faltaban los ojos, no arrancados, vacíos, rellenos de un limo pálido que parecía vivo. En el segundo cadáver, las uñas habían dejado un mensaje sobre el esternón, líneas cruzadas, repeticiones, una especie de escritura hecha por alguien que aprendía a hablar con heridas. Elías bajó la cabeza. «Esto no es humano», dijo. La frase cayó al suelo como una moneda maldita. Hendrik desvió la vista hacia el agua y creyó ver una melena blanca flotando a poca distancia. Un cabello como telaraña deshaciéndose en hilos. Parpadeó. No estaba. Las historias de terror que circulaban por las trincheras hablaban de un ghoul. Cuentos de terror que prometían castigos a los profanadores, advertencias para los curiosos. Aquel amanecer cambió el cuento. No era un ladrón de tumbas. Era un recolector cuidadoso, un cirujano de barro. Valverde revisó el tercero. En el interior del pecho, entre costillas, halló una placa doblada. Corbett, no el sargento. Otro Corbett. El nombre brilló un segundo y se apagó bajo una capa de limo, como si el cráter quisiera quedárselo. Elías retrocedió un paso y perdió apoyo. El borde cedió. Valverde lo sostuvo del cinto. El agua, agradecida por la ofrenda fallida, formó un remolino pequeño que murmuró algo sin voz. No fue sonido, fue intención. Una sombra cruzó el fondo, delgada, alargada, con articulaciones imposibles. Hendrik apuntó. El gatillo ofreció resistencia, como si el fusil entendiera que una bala allí solo daría de comer más rápido. No disparó. Entonces el olor cambió. No a muerte, a dormitorio limpio, a lino secado al sol, a pan recién hecho. El cráter fabricaba recuerdos para acercarles la cara. Hendrik notó que la mandíbula se le aflojaba, dispuesto a respirar hondo y hundirse. Valverde le apretó la nuca con una fuerza que devolvía mundo. «Mira mis botas», dijo, bajo. Fijar la vista en algo sólido era una cuerda. Elías se inclinó a rezar más hondo. Las palabras, sin embargo, empezaron a sonar vacías, copiadas por la niebla, repetidas con un acento que no era de nadie. El campo devolvía plegarias como ecos hambrientos. Del centro del agua ascendió una burbuja y estalló con un chasquido que recordó dientes partiendo hueso. Hendrik entendió. Las garras no eran el fin, eran la firma. Una firma que decía, «Puedo venir cuando quiera». Valverde se irguió, con esa quietud que a veces tienen los hombres antes de hacer algo que los transforma. No blasfemó, no prometió, solo respiró hasta hacer callar el tambor que llevaba en el pecho. Buscaron alrededor, cerca de los cuerpos, huellas casi invisibles, redondas, como puntas de dedos apoyadas suavemente. Ninguna dirección clara. El asesino no caminaba. Flotaba entre estratos. El barro lo sostenía como leche tibia. Más allá del cráter hallaron un vendaje atado con nudo de enfermería. Isabel. Hendrik lo levantó, aún húmedo. La criatura la había olido. El pensamiento no necesitó palabras. Si aquello probaba cosas, ya había probado el miedo de la mujer, su crucifijo pequeño, su voz. Elías, con los labios apretados, clavó su mirada en el horizonte donde la luz crecía sin fuerza. El amanecer no ahuyentaría a nadie. Un zarpazo nuevo, fresco, cruzaba la tierra a pocos pasos de ellos. No sobre carne, sobre barro. Una invitación, una senda, abierta con uñas que no se gastaban. Valverde fijó el fusil en el hombro y se adelantó un palmo. Hendrik a su derecha, Elías detrás, respirando como si cada bocanada le perteneciera a otro. El cráter dejó de moverse. El silencio se tensó como una cuerda húmeda. Muy abajo, una risa breve, metálica, pareció celebrar algo. Y entonces, a la izquierda, tras un talud, se oyó el crujido de madera hundiéndose, seguido de un susurro que no venía del viento ni de los vivos. Los tres giraron al mismo tiempo, sabiendo que lo que aguardaba ahí no era un encuentro, sino un reconocimiento antiguo, dispuesto a reclamar lo que había marcado en la carne de los muertos. La noche cayó sin bordes, un negro húmedo que se pegaba a los párpados y a la lengua. Hendrik apretaba los dientes para no oír su propio pulso. Valverde caminaba con la linterna cubierta, guiado por olores que ya no quería reconocer. Entonces estalló el grito. No fue un alarido humano,
Fue un desgarrón del barro, un bramido de tablas, quebrándose por dentro. Provenía de la sección abandonada, ese corredor donde los sacos se habían podrido en costras y las ratas aprendieron a trepar por costillas. Corrieron. Los tacones chapotearon en charcos sin fondo. Un eco repitió el nombre de Elías, pero no como auxilio, como degustación. La trinchera muerta respiraba. El aire tenía sabor a óxido. En el recodo, la linterna mostró el fusil de Elías, caído junto a una pared con hongos blancos. Todavía estaba tibio. La correa cortada. No, había cuerpo. Solo un rastro de arrastre que arrancaba desde el punto exacto donde el sargento debió caer de rodillas. Hendrik tocó la huella con 2 dedos y los retiró manchados de limo pálido, una baba que latía con minúsculas burbujas. El camino se perdía a los pocos metros, devorado por el lodo como por una boca satisfecha. La sensación de estar dentro de un esófago les apretó el estómago. Hendrik llamó en voz baja. La trinchera contestó con un murmullo que imitaba su acento. Alguien respiró, bajo ellos, pegado a la madera. Valverde se arrodilló, apoyó la oreja en el tablón húmedo y oyó un golpeteo. 3 veces. Pausa. 2 veces. Larga. Elías sabía morse. También el barro. El capitán golpeó de vuelta. La respuesta llegó distorsionada, como si pasara por carne. Frío. Oscuro. Manos. Palabras rotas, hechas de golpes y agua. Hendrik escarbó con la bayoneta, desesperado por abrir un hueco. La madera no cedía, se hinchaba, se hacía músculo. El rastro de arrastre se animó unos centímetros. Avanzó sin cuerpo, como una lombriz invisible marcando camino hacia la nada. El olor cambió. A cera, a iglesia pobre, a habitación cerrada donde alguien vela a un niño. Las historias de terror que pasan de boca en boca hablan de espíritus que imitan recuerdos para hacerse querer. Cuentos de terror donde el monstruo promete alivio. Hendrik escuchó a su madre llamándolo desde la zanja contigua. Con una voz que nunca había pisado Bélgica, contuvo la lágrima por orgullo. Valverde miró hacia arriba un segundo. El cielo era una cúpula de barro negro. La bengala de un puesto lejano coloreó la bruma y reveló, apenas un pestañeo, un cabello blanco deslizándose por un pasadizo lateral, como un pez sin agua. El capitán levantó el arma. Disparó. La explosión dinamitó el silencio. La metralla arrancó costras de tierra. La cabellera se disolvió en filamentos de niebla. El fusil de Elías emitió un chasquido leve, como si alguien lo rozara sin manos. Hendrik lo tomó y notó que la madera estaba marcada con pequeñas ranuras, uñas blandas que habían contado, una a una, las astillas. En la culata, una cruz trazada con su cuchillo, la señal que el sargento dejaba cada vez que se despedía del sueño. Hendrik apretó la culata contra el pecho, buscando calor. No había. Había latido. Por un segundo sintió que el arma respiraba. La soltó. Cayó con el cañón hacia el rastro, como un dedo señalando al estómago del mundo. Algo, debajo, habló. No con voz, con vibración. Una vibración que reorganizaba dientes, oídos, recuerdos. Hendrik tragó barro. Supo, sin entender cómo, que Elías estaba vivo a pocos metros y a kilómetros al mismo tiempo, suspendido en un tejido de raíces y huesos donde el tiempo no tenía dirección. Vio imágenes que no eran suyas. Una enfermería con luz amarilla, manos finísimas acomodando órganos como flores, un crucifijo diminuto empapado, ojos verdes observando, pacientes, como si aprendieran nuevas oraciones para recitarlas al devorar. Valverde clavó la pala en el suelo. 2 veces. 3. El barro se tragaba la herramienta con gula controlada. No quería abrirse. Quería convencer. Alrededor, la trinchera empezó a gotear desde arriba. No lluvia. Sangre vieja exprimida de sacos. Hendrik recordó el cráter, las garras, la escritura de heridas. Comprendió que lo que se los llevaba no era un monstruo suelto en la noche, sino la noche misma con manos. Hambre antigua, organizada. Una liturgia de la tierra usando la guerra como ofrenda. Escucharon otro. Sonido. No humano. Un chasqueo húmedo. Una lengua coleando en madera. Luego, un golpe sordo, mucho más abajo. Elías. Aquí. La palabra llegó clara, como si una tubería la subiera. Valverde arrancó el tablón con un esfuerzo que le reventó las venas del cuello. Debajo había barro. Solo barro, pero con un hueco que amortiguaba el aire. Inclinó el rostro.
Elías. El pozo contestó con una risa ajena, un eco que no pertenecía a nadie. Hendrik retrocedió. Apuntó al agujero y nunca había deseado tanto, no acertar. El suelo vibró con una cadencia que imitaba un corazón emocionado. Cercano, un hilo de cabello blanco emergió por el borde, reptando como una raíz curiosa. Valverde lo pisó sin delicadeza. El hilo se deshizo, convertido en humo frío. El rastro de arrastre, a su lado, avanzó otro palmo y se detuvo al borde de una esquina inundada. Parecía esperar. Hendrik inclinó el cuello, intentando atrapar el siguiente mensaje en la madera. No llegó. Lo que llegó fue el olor de Isabel, su jabón, barato, la tela limpia con almidón, y una sombra pequeña, moviéndose junto al puesto médico, como si alguien estuviera allí, levantando tampas, llamando sin voz a los vivos que aún podían ser recogidos. Valverde intercambió una mirada con Hendrik. No había tiempo para decidir entre dos infiernos, uno abajo, otro a cielo abierto. Elías dejó de golpear. La trinchera cerrada respiró, satisfecha por el silencio que conseguía. El capitán tomó el fusil caído, se lo colgó y señaló el corredor que conducía hasta la enfermería. Si había elección, sería perseguir la pista del olor humano. Si el barro quería un trato, tendrían que hablarle con pasos. Dieron el primero y el segundo. La vibración bajo sus botas respondió como un anfitrión complacido. La niebla, atenta, comenzó a abrir camino con un respeto ominoso, revelando a lo lejos la lona del puesto médico, apenas iluminada. Parecía una vela, parecía una trampa, y entre ambos sentidos, la noche, sin bordes, preparaba una forma nueva para acercarse. La lona del puesto respiraba como un animal enfermo. Hendrik no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el cráter, las garras, la escritura en carne. Valverde se había quedado junto a la entrada, inmóvil, con el fusil en el regazo y la mandíbula apretada. Isabel apagó el farol hasta dejar una luz mínima, suficiente para que el miedo tuviera contornos. Entonces llegaron los pasos, un chapoteo lento, irregular, que no buscaba ocultarse. No era patrulla ni rata, era un compás, de agua y lodo, como si alguien arrastrara una pierna muy larga. Luego, el roce de algo pesado sobre tablas húmedas. Hendrik se incorporó sin respirar, asomó la cabeza por la rendija de la lona, y el mundo se volvió de ceniza. La vio al borde del corredor, encorvada, más hueso que carne, un esqueleto vestido de piel gris, tensada como pergamino viejo. Los brazos, interminables, terminaban en manos blandas con uñas translúcidas que se curvaban como púas de pescado. El cabello blanco caía en 1907 mechones, pegado a la nuca, y cada mechón parecía vivo, moviéndose por cuenta propia hacia el olor más fresco. Arrastraba un cuerpo por el tobillo, como quien lleva un juguete roto que ya no entretiene. Lo levantó con una facilidad obscena. La cabeza del muerto colgó hacia atrás. La boca se abrió por costumbre, como si todavía buscara aire. La criatura acercó la cara y mordió con una furia precisa, remendando la mandíbula entre sonrisas sin labios. Sonó el crujido, no a hueso limpio, sino a madera vieja sacando astillas. La carne cedió en hebras, y el barro de alrededor vibró, complacido, como si compartiera mesa. Hendrik retrocedió, con la garganta cerrada. El ghoul detuvo la masticación y levantó la cabeza. Lo miró de frente. Los dientes eran agujas finísimas, compactas, demasiado juntas, pensadas para peinar tendones. Sonrió. No era burla, era reconocimiento de presa. Dos ojos verdes, feroces, brillaron con ese pulso infeccioso que Isabel le había descrito y que las historias de terror no se atreven a reproducir, porque el papel no puede sostenerlo. Hendrik alzó el fusil sin recordar haberlo tomado. El gatillo le pesó como plomo mojado. Un dedo bastaba, y sin embargo, disparar allí significaba alimentar a la bestia con ruido. Valverde apartó la lona y salió antes que el pensamiento. Se colocó entre Hendrik y la criatura sin palabras. La sombra inclinó la cabeza, curiosa, y dejó caer el cadáver con un golpe húmedo. El olor a hierro se espesó. Isabel apareció detrás, sosteniendo el crucifijo con la cadena enrollada en la muñeca, como si fuera un torniquete para el miedo. La bestia dio un paso, y el suelo lo copió, formando un charco que pareció mano. Hendrik vio
En la piel del monstruo, marcas antiguas. La ausencia de heridas, sustituidas por llagas que no cicatrizaban, como si cada mordisco ajeno hubiera dejado un alfabeto secreto. Cuentos de terror hablaban de demonios con nombres impronunciables. Aquello no necesitaba nombre, bastaba su hambre. El ghoul acercó la nariz al aire de la enfermería. Aspiró. El cabello se alzó apenas, como antenas sabias. Olía a cloroformo, a yodo, a sudor limpio, a pan de otras casas. Reconocía historias. Se inclinó hacia Isabel, atraído por el brillo pequeño de la cruz. Valverde se adelantó una pulgada y la criatura se detuvo, divertida. Con un gesto imposible, su columna crujió y la boca se abrió hasta la clavícula. Del interior no salió lengua. Salieron hilos pálidos, como raíces nuevas que tantean una pared blanda. Hendrik apretó el arma. Isabel murmuró una oración corta, seca, rota en sílabas que parecían astillas. La cruz no brilló. Se volvió un objeto frío en una noche sin dueños. El monstruo sonrió otra vez, enseñando el bosque de agujas. Clavó una mano en el cadáver como quien toma un agarre para escalar y lanzó su torso hacia adelante con una rapidez indecente. Valverde empujó a Hendrik atrás. El choque no llegó. La bestia se detuvo a un palmo de la lona, como si hubiera topado con una ventana sin vidrio. El barro bajo sus pies formó una ola discreta. Todo el campo contuvo el aliento. Algo, más hondo, marcaba el límite con reglas que nadie comprendía. Tal vez la enfermería, lugar de recoger muertos, no debía ser saqueada mientras alguien vigilara. Tal vez el hambre obedecía leyes antiguas cuando alguien pronunciaba su nombre sin voz. Hendrik se dio cuenta de que la criatura lo miraba, no a los ojos, sino a la garganta, a su pulso, a la vena que trepaba por su cuello. Sonrió, con hambre tranquila. Luego abrió la mano y dejó escapar al muerto como quien suelta un anzuelo que ya probó. Se irguió, alta como un mástil enfermo, y giró el rostro hacia el camino de sacos. Escuchaba. Del fondo de la trinchera subió un golpe apagado. 2. Pausa. 1. Elías. O lo que el barro decidió repetir de Elías. La bestia inclinó la cabeza hacia ese sonido y emitió un silbido leve. Un permiso. Los tablones crepitaron en respuesta, satisfechos. Hendrik sintió que el mundo se acomodaba para una cacería con espectadores. Valverde bajó el fusil sin soltarlo. «Nos quiere andando», dijo sin mover los labios. Isabel apretó el crucifijo hasta clavarse la cruz en la palma. La criatura dio un último paso hacia atrás, se recogió como una araña vieja y con un temblor que olía a sótano, se deshizo en la niebla, llevándose consigo el perfume rancio de los muertos recientes. Quedó el pasillo abierto, el charco quieto, el cadáver torcido como señal. No hablaron. El miedo no necesitaba adjetivos. Hendrik limpió la culata con la manga y pensó en todas las palabras que el campo les había quitado. Pensó en cómo algunas noches inventan su propio idioma para despedazar a los hombres. Afuera, la oscuridad no retrocedía, cambiaba de forma, aprendía voces, contaba latidos, y mientras el primer hilo de bruma volvía a arrastrarse por el suelo, marcando la ruta hacia el hueco donde el sargento había dejado de responder, los tres avanzaron, sabiendo que cada paso escribiría una frase, nueva en esa gramática de barro que todavía no terminaban de entender. La lluvia cayó con saña, afilada, recta, como si el cielo hubiera decidido serruchar el mundo. Valverde tomó la delantera sin decir nada. Hendrik pisaba su sombra, resbalando entre sacos abiertos y maderas hinchadas. La lona del puesto médico quedó atrás, menguando como una luz que no quiere recordar. El olor a tierra agitada se mezcló con un perfume insoportable, dulce, como fruta podrida en verano. Cada gota era un golpe, cada charco, una boca. El barro subía al tobillo y bajaba con desgano, pegándose a la piel como una promesa. A lo lejos, un trueno. Más cerca, un rumor de pasos que no eran pasos. Una fricción elástica, hueso contra madera. El campo no escondía su apetito. Valverde levantó la mano. Hendrik se agachó por instinto. El capitán cerró los ojos un segundo, escuchando ese idioma húmedo que las trincheras inventan cuando el miedo manda. Se movieron por una galería colapsada, con sacos abiertos como vísceras. La lluvia chocaba contra cascos hundidos y hacía música de lata. El chillido los agarró por la espalda. No tronó desde el frente ni desde arriba. Estalló detrás,
al ras del suelo, con el filo de algo que no debería tener garganta. Hendrik giró y vio el vacío de la trinchera llenarse de la criatura. Salió de un hueco tan angosto que pareció parirse a sí misma. Columna elástica, hombros estrechos, brazos que crecían una pulgada más con cada paso. Los mechones blancos goteaban una baba clara que olía a metal. El chillido era inhumano, sí, pero también tenía una cortesía antigua, como quien anuncia la cena. Hendrik resbaló y cayó al barro. La espalda golpeó una tabla húmeda. El mundo se inclinó. El ghoul se lanzó con una velocidad indecente. Las manos lo buscaron a ciegas, uñas blandas queriendo agarrar piel. No fue un manotazo. Fue un intento de desarraigarle el rostro, de llevárselo como máscara nueva. Hendrik alzó el fusil a tiempo. La culata chocó con los dientes de aguja y produjo un crujido de vidrio masticado. El monstruo empujó. Hendrik sintió el hilo de presión en los pómulos, el tirón en las mejillas, el deseo de ceder. Dentro del ruido, la lluvia seguía apuñalando. Valverde no gritó. Disparó. Una vez, dos, tres. Los fogonazos pintaron la bestia con luz naranja, mostrándola como un negativo vivo. Las balas la golpearon en pecho, hombro, clavícula. No salió sangre, salió vapor, una exhalación espesa que olía a pozo cerrado. La criatura retrocedió 2 pasos, no por dolor, sino por rabia. Los ojos verdes se encendieron como carbones infectos. Abrió la boca y dejó ver, detrás del bosque de agujas, un segundo anillo de dientes más pequeños, dispuestos como un molino. El barro alrededor vibró, complacido por el espectáculo. Hendrik se arrastró, con la cara embarrada y el pulso queriendo escaparse por la garganta. El ghoul volvió a entrar, zambulléndose por debajo de los tablones y emergiendo a su izquierda, más cerca, como si el suelo le ofreciera atajos. Valverde avanzó de costado, buscando el flanco, disparando en ráfagas cortas para no quedar mudo. El monstruo se movía con una obediencia perfecta al terreno. Era su casa, era su templo. La lluvia le resbalaba por la piel pálida sin mojarla, como si el agua se negara a tocarlo. Hendrik clavó la bayoneta y sintió que atravesaba algo que parecía carne y madera a la vez. Un crujido, un temblor. El filo se atascó, atrapado por fibras vivas. El chillido regresó, más alto, con ecos que no pertenecían a un solo cuerpo. Detrás de la criatura, los sacos abiertos exhalaron un aire dulce, un perfume de flores de cementerio. Cuentos de terror hablaban de almas que se quedaban pegadas a las cosas. Historias de terror juraban que algunas batallas no terminaban. Hendrik lo entendió sin palabras. Esa hambre no se saciaba porque no comía solo carne. Devoraba ecos, devoraba costumbres, devoraba rezos. La bestia le arrancó la bayoneta con un gesto de muñeca y la devolvió al barro como quien tira un juguete. Valverde cambió de posición, resbaló, volvió a pararse, disparó al cuello. La criatura arqueó la espalda, expulsó un hilo de niebla por las fosas nasales y se lanzó contra él. El capitán se apartó por 1 pulgada. Un brazo pasó ondeante, rozándole el pecho. El roce dejó una línea helada, no herida, sino rastro, como si la piel hubiera sido contemplada y marcada para después. Hendrik saltó a la espalda del monstruo y lo rodeó con el fusil a la altura del cuello. Notó, con horror exacto, que no había dónde apretar. La consistencia cambiaba, rígida y blanda, como un conjunto de tendones aprendiendo a ser cuello. El ghoul se alzó con él colgando, sin esfuerzo, y lo arrojó contra un montículo de sacos. La lluvia apretó. La trinchera se volvió río. El agua corrió entre botas, levantando capas de barro que ocultaban trampas viejas. El monstruo retrocedió 2 pasos, como si una línea invisible lo incomodara. Sonrió, de nuevo esa sonrisa sin labio, llena de agujas, ofrecida a quien no puede negarse. Valverde alzó el fusil para un 4.º disparo y se detuvo. Su mirada había encontrado algo detrás de la bestia. La sombra de una cruz hecha con 2 tablones, recién clavada, temblando con cada gota. Bajo la cruz, un hueco oscuro, un acceso, una boca abierta a medias. El ghoul ladeó la cabeza, notó la dirección y comprendió que el capitán había visto el corredor donde terminaban los arrastres. La criatura cambió de gesto. No rió, permitió. Dio un paso hacia atrás, otro, y se plegó, hasta quedar casi horizontal, suspendida.
sostenida por el barro como cuna. Invitaba. Hendrik se limpió la sangre de la ceja. Isabel, desde la distancia, asomó apenas, con la cruz envuelta en tela, lista para recoger a un hombre o bendecir un hueco. La lluvia les golpeaba los párpados. El campo respiró, satisfecho con el guión. La bestia dejó de moverse, como un retrato enfermo que aguarda respuesta, y el agua, incansable, siguió cortando el aire mientras el capitán, con el tambor en el pecho, decidió si el camino a través de esa cruz improvisada era una trampa o la única puerta que el hambre estaba dispuesta a ceder por esta noche, justo antes de mostrar su verdadero precio. Valverde arrastró a Hendrik por el pasadizo sin luz, los hombros raspando costillas de madera, la lluvia quedando atrás como un recuerdo cortado con navaja. La trinchera abandonada olía a lino húmedo y tierra vieja, a metal muerto y oraciones sin dueño. El capitán sintió el peso del amigo perderse en su brazo. Hendrik apenas respiraba, un hilo de aire tejiéndose con el lodo. Detrás, algo golpeó el borde con uñas blandas. La criatura había encontrado la entrada y descendía con sus piernas deformes, arrastrándolas como un animal de pesadilla que aprendió a caminar imitando a los hombres. El suelo vibró un palmo, el barro se abombó en la pared y dejó ver por un instante un perfil de mujer deshecho en arcilla, cabello blanco adherido a un cráneo fino que sonreía sin labios. Valverde apoyó a Hendrik contra un soporte de tablas y se interpuso con el fusil bajo, no para disparar, sino para recordar su nombre en un lugar que devoraba nombres. El ghoul apareció sin ceremonia, doblando la esquina como un pensamiento sucio, ojos verdes incandescentes, pupilas como heridas que no cierran. La luz de una bengala lejana se filtró en el túnel y el monstruo la absorbió, pintándose de un brillo enfermizo, casi hermoso. Lo miró, no con hambre inmediata, sino con reconocimiento, como si buscara en el rostro del capitán un retrato antiguo, una imagen colgada en alguna casa que ya no existe. Por un instante, las comisuras del rostro adoptaron un orden humano. Los pómulos se acomodaron, la piel tensó el mapa correcto, la mirada bajó 1 milímetro, humilde. Valverde vio a un muchacho, sucio de barro, ofreciéndole una cantimplora en otro año, otra guerra. Vio a un hijo que no tuvo. Vio a un enemigo pidiéndole tregua en susurros. La ilusión duró lo que dura un latido. Luego, el rostro se deshizo y el rugido nació profundo, helando la médula. Un bramido de sótano abierto que hizo vibrar los clavos. La trinchera devolvió el sonido con gusto, como una caja torácica gigante celebrando el aire que la rompe. El capitán no retrocedió. Clavó la bota en el barro, el fusil a medio alzar, y habló sin voz. Aquí. El ghoul entendió la propuesta. Se alargó hacia adelante, el torso estirándose con tendones que parecían cuerdas de instrumento viejo. Un brazo chocó con el cañón. Las agujas de la boca rozaron el metal y dejó un collar de muescas minúsculas. Valverde giró el arma y golpeó el pómulo de la bestia con la culata. El crujido no fue de hueso, fue de madera húmeda al partirse. La criatura se dobló hacia atrás, articulaciones nuevas formándose sobre la marcha, y volvió con un zarpazo que no buscó el pecho, buscó la garganta. El capitán bajó la barbilla a tiempo. La uña blandísima lo marcó en diagonal, un ardor helado, como tinta que quisiera escribirlo para después. Hendrik intentó ponerse de pie, falló, jadeó barro. Sus ojos, empañados, vieron cómo el túnel se contraía un dedo, como si la tierra quisiera asistir al combate cerrando puertas. Valverde empujó. El monstruo cedió 2 pasos, no por fuerza, sino por juego. Un rumor de pasos humanos, inexistentes, cruzó detrás de ellos, imitado por la humedad. Elías, pensó Hendrik, y el barro respondió con 3 golpes que parecían risa. La bestia ladeó la cabeza, atenta al eco, y en ese descuido el capitán embistió, clavando el hiao. Cañón en el hueco entre clavícula y cuello, donde los hombres duelen. Allí no dolió. Allí salió un aliento frío que extinguió el sudor. La criatura lo abrazó con sus brazos larguísimos, una caricia que era soga. Las manos, suaves como lengua, tantearon la nuca, buscando quitarle el rostro con delicadeza de partera. Valverde gruñó, un sonido que olía a casa pobre y pan oscuro, y se soltó de medio giro, hundiendo la rodilla en el vientre pálido.
El vientre se abrió como una cortina de barro y mostró detrás no vísceras, sino tablones, vendas, una placa doblada con letras que parpadeaban bajo limo. Baal. La cortina se cerró y el ghul, ofendido, sacudió la cabeza como perro. El túnel respiró. La lluvia, allá arriba, se volvió tambor. Un hilo de agua buscó la bota del capitán, trepó por la suela y le lamió la herida con gusto. Historias de terror, pensó Hendrik. Cuentos de terror dichos por hombres que jamás bajaron aquí. Abrió la boca para advertir, y el barro le metió silencio entre los dientes. La criatura volvió a acercarse, más lenta ahora, inquisitiva. Los ojos verdes no brillaban por luz, brillaban por memoria. Estaban llenos de caras que no eran suyas. Valverde levantó el crucifijo de Isabel que llevaba atado a la muñeca con un vendaje. No lo alzó como arma, lo mostró como se muestra una fotografía. Los ojos se estrecharon. La bestia inclinó la frente. Un gesto imposible. Respeto. El rugido siguiente fue más grave. Casi una palabra. Debajo, la madera contestó, con un código. Larga, corta, larga. Hendrik, apenas consciente, intentó traducir y solo obtuvo una idea. Intercambio. El capitán entendió antes de entender. Aquello no los mataba deprisa porque deseaba algo nombrado. Un rostro, un nombre, un cuerpo que llevarse entero para aprenderlo por dentro. Tal vez Elías había sido regateo. Tal vez Isabel era el idioma que aún le faltaba. Valverde dio un paso, ensanchó el pecho, sostuvo la mirada ardiente sin pestañear. El monstruo, paciente, abrió los brazos como un anfitrión que tiene preparada la mesa en el subsuelo. Un viento húmedo subió desde el foso y apagó la última chispa de luz. El mundo quedó en un gris que olía a sótano y a promesa. Y mientras el barro se acomodaba para escuchar, Hendrik recuperó una bocanada de aire y el capitán, con la cruz pegándole el pulso, eligió palabras que aún no sabía si eran rezo, amenaza o trato, justo antes de que el túnel, como un animal curioso, acercara la oreja para oírlas. Valverde tanteó el bolsillo con los dedos entumecidos. Polvo húmedo, una cerilla, un cartucho que pesaba como mentira, y la bengala. La última bala era una luz. Hendrik, apoyado contra la pared, respiraba en hilos. El túnel parecía acercar su oído de barro para escuchar cómo iban a morir. La criatura aguardaba a 2 pasos, sus ojos verdes respirando como brasas bajo agua. Tenía la paciencia de una tumba. Isabel estaba lejos, pero el olor tibio a alcohol y yodo le rozó la memoria. No era consuelo, era deuda. La bestia inclinó la cabeza, curiosa, y extendió un brazo larguísimo que dejó una sombra imposible sobre los tablones. Valverde encendió la cerilla. La flama tembló un segundo, a punto de rendirse al aliento del lodo, y entonces el capitán mordió el miedo y encendió la bengala de un golpe. Un latigazo rojo desgarró la cueva. El ghul no tuvo tiempo de cerrar los ojos. La luz le prendió en la cara como un sacrilegio. La forma quedó revelada sin piedad. Piel pegada a hueso. Venas negras que subían como raíces malditas. Uñas largas como cuchillos suavizados por carne. Mandíbula doble con dientes de aguja y otro engranaje detrás, preparado para moler recuerdos. El cuello se estiró con un crujido que no era humano. La luz pintó cada grieta, cada cicatriz rota que había aprendido a parecer mirada. El monstruo chilló. No fue un grito normal. Fue un metal oxidado pasado por garganta de barro. El aire se volvió cuchillo. Hendrik apretó los párpados y aún así vio rojo. Las historias de terror contaban fantasmas que odian el sol. Aquello odiaba el recuerdo de cualquier luz. La bengala escupía chispas que dibujaban sombras multiplicadas del mismo cuerpo, como si el ghul fuera una congregación reunida a la fuerza. Retrocedió, furioso, la piel humeando un aliento gris. Trastabilló con sus piernas deformes y golpeó la pared, que respiró como costilla viva. El túnel tembló, feliz de recibir su rugido. Valverde avanzó un paso, la bengala al frente, el fusil colgando como un adorno viejo. El monstruo mostró los dientes hasta la raíz, y en el centro, donde un paladar humano tendría lengua, se abrió un pozo pequeño que chupó aire con ansiedad. El olor cambió, a guerra en carne, pólvora mal apagada, cartas quemadas, promesas podridas. Cuentos de terror habían nacido para menos que esto.
Hendrik intentó levantarse, y el suelo lo devolvió con delicadeza cruel. A la izquierda, el pasadizo se abría a una zanja olvidada, anegada por la lluvia. La luz roja avanzó hasta ese borde e iluminó un espejo de agua marrón. Dentro, algo giró despacio, como si hubiera despertado por primera vez. La criatura lo vio y sonrió. Sonrió con todos los dientes, como quien reconoce la cama de siempre. Dio un salto de espalda, sin perder la mirada a Valverde, y se lanzó al pozo con un sonido de seda rota. El lodo la tragó con júbilo. No chapoteó, remolinó en espiral, cerrándose sobre la forma pálida. La bengala chisporroteó furiosa. La guerra lo había engendrado, y la guerra lo reclamaba otra vez, celosa de su obra. El remolino tardó demasiado en morir. En su centro, por un instante, apareció algo que parecía una mano, fina, infantil, pidiendo ayuda o enseñando una dirección. Luego, nada. Solo la respiración del túnel, agradecida. La luz roja empezó a encoger el mundo. Valverde no bajó el brazo. El humo le arañaba los ojos. Hendrik se arrastró hasta el borde y contuvo el impulso de llamar. Lo único que subió fue un burbujeo tenue, como una risa aprendida de otra risa. La bengala chasqueó una última vez y arrojó un abanico de chispas sobre la superficie. El agua las devoró sin reflejo. El silencio que siguió no fue alivio, fue espera. Las paredes goteaban lentamente, como si el barro masticara historias con paciencia de monje. Desde el fondo de la zanja, muy lejos, llegó un golpe seco. 2. Pausa. 1. Elías, o su eco. Valverde sintió que la luz le calentaba la muñeca donde la cruz rozaba el pulso, y por primera vez imaginó que no estaba expulsando a la bestia, sino señalándole la puerta hacia un vientre más hondo, el único lugar donde la luz no podía perseguirla. El capitán miró a Hendrik. Apenas un gesto. Toca salir. Toca bajar. En la superficie, la lluvia volvió a los oídos como memoria. La bengala se extinguió con un suspiro que parecía humano, y la oscuridad, educada, retrocedió 1 centímetro, preparando el espacio exacto para un paso más, como si el campo entero aguardara que alguien pronunciara el siguiente movimiento en esa lengua de barro que todavía no terminaba de aprenderse. Nunca volvió a llover igual sobre Passchendaele. La tierra quedó marcada con un pulso oscuro, como si bajo ella siguieran respirando cosas que la guerra dejó sin nombre. Valverde fue evacuado entre sollozos del barro, envuelto en vendas y silencio. Le dijeron: «Estás a salvo», pero él sabía que esa palabra no existía en aquel campo. Hendrik no despertó más. Su cuerpo tembló 2 días, y la muerte se lo llevó con una dulzura cruel, como si quisiera ahorrarle el recuerdo de los ojos verdes que lo habían elegido. Isabel simplemente dejó de estar. Una camilla vacía, un crucifijo abandonado, un perfume leve que se apagó en la niebla. Nadie preguntó demasiado. En tiempos de horror, las desapariciones se convierten en estadísticas. Los oficiales escribieron un informe cómodo: enemigo nocturno, baja inevitable, confusión del combate. Palabras que maquilan lo innombrable, que intentan encerrar lo que no cabe en un papel. Valverde firmó con la mano temblorosa. Obediencia, le enseñaron, pero su cabeza guardó otra verdad. El infierno no está debajo de la tierra, sino en la tierra misma, cuando la alimentan con guerras. Regresó a su país con el pecho lleno de cicatrices que no figuraban en ningún informe. En las noches, la cama se volvía fango, la oscuridad, pozo, el silencio, mandíbula. Cada vez que parpadeaba, esa sonrisa de agujas y barro regresaba, y en la penumbra de sus párpados cerrados, los ojos verdes reaparecían brillando como luciérnagas enfermas, recordándole una promesa que ninguna paz podía borrar. Mientras haya cadáveres, yo regresaré. Porque en Passchendaele, la tierra no olvida. La tierra sigue hambrienta. Y hay ocasiones en que el viento trae un susurro húmedo, como garras arrastrándose hacia la superficie, preguntándose qué rostro probará la próxima vez. Si esta historia te heló la sangre y dejó tu mente inquieta, quizá quieras quedarte cerca, suscribirte para seguir recorriendo conmigo estos rincones donde el miedo camina sin botas. Tu like es una pequeña luz en esta oscuridad, una señal para seguir contando relatos que nacen donde la esperanza se pudre. Cuéntame en los comentarios qué sentiste al conocer este horror, y recuerda mirar bien dónde pisas esta noche.